Antes de que empieces a ver el vídeo, quiero recordarte que si vienes aquí y cambias la calidad del vídeo, la cosa cambia bastante. Bien, aquí tenemos un ejercicio de estadística descriptiva, típico ejercicio del tema 1 de estadística empresarial de varias carreras de la Universidad Rey Juan Carlos. Y en el ejercicio nos dan en realidad dos conjuntos de datos. Dice que tenemos a 120 personas que han recibido previamente una formación con respecto a otras 120 que no la han recibido. Y entonces vamos a comparar el número de latas incompletas en el proceso de fabricación de conservas de pescado. Entonces tenemos a los formados y a los no formados, con lo cual en realidad tendremos dos conjuntos de datos. Así que todo esto que nos piden, media, mediana, varianza, etcétera, lo tendremos que calcular por duplicado para cada uno de los grupos. Vamos a hacerlo para el grupo de los formados y para el grupo de los no formados te voy a dar las soluciones para que tú después las puedas comprobar y lo puedas hacer por tu cuenta, ¿vale? Siguiendo un poco la misma estrategia que yo voy a seguir para el grupo de los formados, ¿ok? Así que lo primero que vamos a hacer es completar la tabla de frecuencias. Completarla de principio a fin. La x sub i, es el número de latas incompletas, por tanto, x sub 1 sería 25, x sub 2 sería 26, ¿ves? Cada i hace referencia al subíndice, a la posición que ocupa la variable, ¿no?, en la tabla. N sub i será las frecuencias absolutas. Recuerda que vamos a hablar solamente de los formados. Frecuencias absolutas, el recuento. ¿Cuántas personas hay que dejaron 25 latas incompletas? Pues hay 56 personas. 24 que dejaron 26 latas incompletas. 16, 12, 10 y 2. Esto es como si esta tabla de datos que está agregada la desagregásemos y pusiésemos el 25 56 veces, 25, 25, 25, así 56 veces. Luego vendría el 26 24 veces, ¿vale? O sea que las frecuencias absolutas nos dicen el recuento de veces que se repite ese valor. Luego tendríamos las frecuencias absolutas acumuladas, en las que vamos a ir acumulando cada valor con los anteriores. Es decir, aquí sería el primero coincide siempre, estos dos siempre coinciden. El siguiente sería 56 más 24, el siguiente sería 56 más 24 más 16 y así sucesivamente. Fíjate que el último valor tiene que coincidir con el tamaño de la muestra, en este caso son 120 personas, ¿vale? Y además fíjate en la información tan diferente que nos dan la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta nos dice qué cantidad de veces se repite este valor. La frecuencia absoluta acumulada nos dice qué cantidad se repite este valor y los anteriores. O sea, si tuviéramos que interpretarlo, si nos piden que lo interpretemos en un examen, por ejemplo, diríamos que el 27 se repite 16 veces y que de 27 para abajo hay 96 personas. Hay 96 personas que dejan 27 latas incompletas o menos. Hay 118 personas que dejan 29 latas incompletas o menos. Luego tendríamos las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas las obtenemos haciendo cada una de las frecuencias absolutas entre el número total de individuos. Por ejemplo, en este primer caso sería 56 entre 120. Pero ojo, ojo, es este 56, ¿eh? No es estos, ¿vale? Se dividen las frecuencias absolutas sin acumular, ¿de acuerdo? 56 entre 120, 24 entre 120, 16 entre 120 y así sucesivamente. Las frecuencias relativas acumuladas las obtenemos de dos formas posibles. O bien acumulando las relativas, como hicimos con estas, ¿vale? Las acumulamos, es decir, la primera sería exactamente la misma y la siguiente iríamos sumando, pues aquí vendría un 0.667, que es la suma de estos dos. En la siguiente sería la suma de estos tres y así sucesivamente. Esa sería una forma. La otra forma también podríamos hacerlo pues, directamente dividiendo estos valores entre 120 y nos da exactamente lo mismo. Si yo hago 80 entre 120, me va a dar lo mismo que me ha dado aquí obteniendo esta suma de estos dos valores, ¿vale? Así que el método que tú prefieras. Al final, el último valor tiene que ser 1 porque implica que aquí ya está el 100% de los datos sumados. Pero a veces, pues si vamos redondeando estos valores intermedios, pues puede darte 0,999 o te puede dar 1,001. No quiere decir que esté mal, ¿vale? Pero sí que es importante en estas cosas redondear bien y tomar cuanto más decimales mejor. No hay una cifra
Eso de cuántos decimales tengo que coger lo dice tu profesor, en cualquier caso. No es que sea algo estándar que digamos, no, pues para estas cifras es mejor coger 3 o 2 o 4 decimales. No hay una cifra. Hay profesores que os dan una indicación y otros que no. Si tu profesor te dice, coge 3 decimales, pues tú coges 3 decimales y lo que diga él va a misa. Y si no te dice nada, pues cuanto más decimales cojas, mejor. Y sobre todo, redondea bien, que me lo encuentro mucho eso. Si tengo 0.466, como era este primer caso, era un 6 periódico, ¿vale? Y yo decido poner 3 decimales, como aquí tenemos un valor que es mayor o igual a 5, esto lo redondeo hacia arriba, ¿vale? Si no redondeas bien, entonces sí que pasará que este valor no te va a dar 1. Y si te da 1 será de chiripa. Así que es importante coger cuantos más decimales mejor y además redondearlos bien. Con esto habremos completado ya la tabla de frecuencias básica, pero aquí tenemos dos columnas adicionales que nos van a facilitar el cálculo de la media y de la varianza. En la primera multiplicamos cada frecuencia absoluta, estas, no las acumuladas, por el valor de la variable. 56 por 25 lo pondremos aquí, 26 por 24 lo pondremos aquí. La n por la x o la x por la n, lo mismo es. Y en esta otra lo que haremos será lo mismo, pero multiplicando las x al cuadrado, 25 al cuadrado por 56. 26 al cuadrado por 24. Lo que elevamos al cuadrado son las x, no las n's. Y recuerda, las multiplicamos por las n pequeñitas, las frecuencias absolutas, no las acumuladas, ¿de acuerdo? Y una vez tenemos todo esto, no viene mal hacer una fila en la que tengamos la suma de todos, salvo las acumuladas. Las acumuladas mejor no sumarlas porque no tendría sentido, porque las acumuladas ya son sumas en sí. Pero el resto de celdas, sí, vamos a sumar todas las filas y vamos a apuntar aquí sus valores. Fíjate, por ejemplo, que la suma de todas las relativas da 1, como es lógico, ¿no? Porque igual que este valor es el 1, pues es la misma razón, ¿no? Y todo lo demás simplemente pues es sumarlo. A partir de eso, obtenemos muy fácilmente la media aritmética, que es la suma de esta columna entre la n total, que son 120, y da 26,183. La varianza, que es la suma de esta otra columna, entre la n total, entre 120 también, y restándole la media al cuadrado. Yo aquí he puesto los valores que me ha dado la media en el ejercicio anterior, en el apartado anterior, 26,183, pero luego para los cálculos he utilizado todos los decimales, no he redondeado. Así que si tú utilizas 26,183, verás que la varianza no te da esto, sino que te da alrededor del 2. No es que esté mal, ¿eh? No es que esté mal, es simplemente que yo prefiero usar todos los decimales, no me gusta nada redondear, porque luego vas acumulando errores. Pero si te ha dado 2, 2.0 o 2.0 con algo, no quiere decir que esté mal, ¿de acuerdo? Bien, a mí me ha dado 1,98. Y por último he calculado la desviación típica, que es de los primeros que te piden aquí, la media, la varianza de desviación típica son los más sencillos, que es la raíz de la varianza. ¿Cómo obtenemos aquí la mediana? Mira, la mediana es lo mismo que el percentil 50. Es un valor que deja por debajo suyo al 50% de los datos. A la mitad de los datos. Al 50%. Fíjate en esto. Si yo acumulo todos los 25 uno detrás del otro, el último 25, es decir, si los acumulo así, los escribiese todos ellos repetidos, ¿vale? Así desde el primero hasta el último, que sería el número 56, ¿no? Porque hay 56 25, ¿no? Si los acumulo todos, el último me deja por debajo suyo al 46% de los resultados. O sea, este valor deja por debajo suyo al 46,7% de los datos. Yo necesito un valor que deje por debajo suyo al 50% de los datos. Por tanto, el 25 no es. El 25 no es el percentil 50 porque solo deja el 46% de los datos. ¿Qué pasa? Que después viene el 26 en la posición 57, luego otro 26 en la posición 58 y así sucesivamente hasta que llegas al último 26 que está en la posición 80. Bueno, pues el último 26 ya deja por debajo suyo al 67 o 66,7% de los datos. Si el último 25 dejaba al 46,7% de los datos y el último 26 deja ya al 66, alguno de estos 26 será el que deje a la mitad de los datos, al 50% de los datos. Por tanto, el percentil 50 tiene que ser el 26. ¿Vale? Porque alguno de ellos será el que se coloque
en ese 50% en esa posición central, ¿vale? Por tanto, la mediana es 26. De la misma forma, vamos a obtener el percentil 25 y el percentil 75 que necesitamos para calcular el rango intercuartílico. Percentil 25, un valor que deja por debajo suyo el 25% de los datos. Fíjate, el último 25 ya deja el 46 y pico por ciento. Así que uno de estos, que está por ahí por el medio, será el que deje el 25% de los datos. Por tanto, el percentil 25 será 25. ¿Y el percentil 75? Pues tenemos que buscar un valor que deje por debajo suyo al 75% de los datos. Fíjate en la tabla. El último 25 deja al 47%, por redondear. No llega al 75. El último 26 deja por debajo suyo al 67% de los datos. No llega al 75. El último 27 ya deja por debajo suyo al 80% de los datos. Es decir, entre el último 26, que ocupaba el percentil 67, y el último 27, que ocupa el percentil 80, se encontrará el percentil 75. Así que el percentil 75 en este caso será 27. ¿Vale? Porque el 26 no llega. Y el último 27 ya se ha pasado. Así que alguno de esos 27 será el que ocupe el percentil 75. Y con estos dos podemos ya construir el rango intercuartílico, que lo puedes ver así o lo puedes ver así, ¿vale? Pero es lo mismo, que sería 27 menos 25, que es 2. Bueno, ya hemos acabado el grupo de los formados. Te he calculado aquí lo mismo para los no formados. Compruébalo tú por tu cuenta, es la misma estrategia, misma tabla de frecuencia, mismo cálculo, mismo todo. Cambiar las frecuencias solamente. Pero compruébalo, ¿eh? Eso te toca a ti, ¿vale? Y luego en el apartado E nos piden que comparemos la variabilidad de los grupos. Variabilidad es una forma de compararlas mirando las varianzas, pero, resulta que las varianzas no son un buen estimador de la dispersión cuando las medias no coinciden. Si las medias no coinciden, para ver cuál grupo es el más disperso, no uses las varianzas, usa el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se obtiene haciendo esto. Se dice que es una dispersión relativa, porque es relativa a la media. Entonces, calculas el coeficiente de variación en el grupo de los formados, que sería 1.408 entre la media, lo voy a hacer así en un momentito, 0.0537, 0.053775. Voy a coger bastantes decimales porque creo que se van a parecer bastante. Esto lo podemos expresar así o si lo multiplicamos por 100, pues como un porcentaje, depende de cómo te lo ponga tu profesor, 5.37. Y en el otro, pues sería lo mismo, 1.295 entre 28.42. En este otro caso, el coeficiente de variación me ha salido 0.04557. Así que, de estos dos grupos, el que tiene más dispersión es el grupo de los formados. Sus valores son más distintos entre sí, más distintos a la media, que en el grupo de los no formados. Cuanto mayor es el coeficiente de variación, mayor dispersión de los datos.